Radio Universidad de Chile presenta Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordarán temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Conduce la periodista Daniela Suau. Ya estamos de regreso y nos encontramos con Claudia Capella, psicóloga, magíster en salud mental del niño y adolescente, doctora en psicología, académica y coordinadora de posgrado del Departamento de Psicología, con quien hablaremos de su investigación, Proceso de cambio en niños y niñas que han sido víctimas de agresiones sexuales, hacia un modelo comprensivo de la influencia de factores de los adultos responsables, las intervenciones y la relación terapéutica. Este fue adjudicado en el concurso Fondesit Regular número 120-0627 en 2020 y es llevado a cabo por nuestro Departamento de Psicología en conjunto con la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. Muy buenas tardes, Claudia. Bienvenida nuevamente al programa. ¿Cómo estás? Hola Daniela, un gusto saludarte. Claudia, comencemos. Cuéntanos cómo surge esta investigación y cómo ha sido el recorrido previo. Bueno, nosotros hace ya más de 10 años, desde alrededor del año 2010, comenzamos en el Departamento de Psicología una línea de investigación sobre superación y psicoterapia con niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de agresiones sexuales y hemos realizado diversas investigaciones y esta investigación en particular la centramos en poder profundizar algunos elementos que habían surgido en investigaciones previas o dilucidar algunos elementos que habían quedado como en el tapete. Y dentro de eso, uno de los elementos más importantes que quisimos relevar en esta investigación es focalizarnos en los niños más pequeños. Por lo tanto, esta es una investigación que está focalizada en niños y niñas entre 4 y 9 años. En investigaciones anteriores también habíamos incorporado el rango etario mayor en los niños y también a adolescentes. Y además de esa focalización, Claudia, ¿cuál es el propósito propiamente tal de esta investigación en la que están trabajando? Bueno, el objetivo general de la investigación es poder caracterizar el proceso de cambio psicoterapéutico en niños y niñas que han sido víctimas de agresiones sexuales, profundizando específicamente en analizar la influencia de 3 tipos de factores que en investigaciones previas nos aparecieron muy relevantes para el proceso de cambio, como es factores de los adultos responsables, desde sus propias historias de traumas y su sintomatología, su participación en el proceso, poder también profundizar en las intervenciones, cuáles son las intervenciones que están más asociadas a cambio, y por otro lado aspectos de la relación terapéutica, que también es un elemento que en investigaciones previas apareció como muy relevante. Y además queremos este objetivo cumplirlo integrando distintas perspectivas, por lo cual estamos incorporando a niños y niñas, sus adultos responsables y los profesionales que los atienden en los centros, además de incorporar una perspectiva de observadores externos. Claudia, y considerando que este es un tema en el que tú trabajas desde hace bastante tiempo, ¿cómo consideras que son las investigaciones y lo que se sabe del cambio psicoterapéutico en las víctimas de agresiones sexuales hasta la fecha? Bueno, a nivel internacional hay bastante investigación que evalúa la efectividad de la psicoterapia en estos casos. Se ha evaluado que la psicoterapia es efectiva, se han visto algunos elementos que permiten mayor efectividad, como por ejemplo la incorporación de los padres en la intervención y también que la intervención esté focalizada en el trauma. No obstante, en general los estudios internacionales funcionan con intervenciones muy focalizadas y que son distintas a las que se realizan en nuestro contexto nacional. Y por otro lado, además son investigaciones que en general evalúan la efectividad, pero no lo que estamos observando nosotros, que es el proceso de cambio. O sea, cómo es que se va logrando el cambio. Nuestro objetivo no es focalizarnos en si la psicoterapia es efectiva o no, porque eso ya los estudios internacionales lo dicen, sino cómo lo vamos logrando
que se genere cambio en los niños y qué tipo de cambio observamos. Y a partir de las investigaciones previas que hemos realizado, ya hemos podido identificar que el proceso de cambio tiene como distintas aristas, en el fondo que los niños cambian en distintas esferas, donde la más importante es que con apoyo de la psicoterapia se logra la resignificación y la superación de la experiencia de agresión sexual, que son procesos largos, lentos, que son difíciles y que requieren mucho apoyo contextual, y dentro de eso se destaca el rol del apoyo familiar en estos procesos. Ahondando un poco en la psicoterapia en sí, Claudia, ¿cómo suele ser a la fecha la psicoterapia para niños y niñas que han sido víctimas de agresiones sexuales? Pero más importante aún, ¿cómo suelen ser los cambios que van viviendo a lo largo de esta psicoterapia? Bueno, nosotros en nuestras investigaciones y también en la investigación actual, investigamos los procesos de intervención que se realizan en proyectos que sus siglas son PRM, que son programas de protección especializada en reparación de maltrato y abuso sexual, que dependen de Mejor Niñez, Exename. Y estos programas tienen un modelo de intervención que es un modelo de intervención psicosocial, en el cual se trabaja con el niño, pero también con su familia o adultos responsables, y trabaja una dupla psicosocial a cargo de los casos, por lo tanto un psicólogo o psicóloga y un trabajador o trabajadora social. En estos procesos de intervención, lo que hemos podido observar en las investigaciones es que en general los cambios se van dando de manera gradual. Inicialmente hay bastante alivio en términos sintomáticos y mejora del estado anímico, y los cambios que están relacionados más a la resignificación de la experiencia de abuso se van dando más en una fase intermedia o final de la intervención, y en general los logros más significativos se ven en los procesos más largos, ¿ya? O sea, los PRMs de Sename tienen en general lineamientos que dan cuenta de 12 meses de intervención, pero que pueden extenderse, y en general los cambios más significativos los vemos en las terapias que se han extendido hasta 1 año y medio o 2 años de intervención. Y elementos que son importantes en el proceso de cambios, un poco lo que estamos ahora profundizando, pero ya hemos podido observar la importancia del trabajo con el adulto responsable y todos los desafíos que implica poder hacerse cargo también de sus propias experiencias, muchos también con experiencias de trauma temprano. Otro elemento que aparece muy relevante es el abordaje de la experiencia abusiva, o sea, cómo se aborda dentro de la intervención. Y otro elemento que parece muy relevante en el proceso de cambio es el trabajo elaborativo que puede hacerse a través de técnicas como el juego, que es algo muy relevante en niños y niñas. Pero también hemos visto hartos elementos que dificultan los procesos de intervención, como por ejemplo es la alta rotación profesional que ocurre en este tipo de programas, las largas listas de espera, y también elementos vinculados al proceso judicial que dificulta los cambios, y también algunas dificultades proteccionales, como por ejemplo que el niño siga en contacto con su agresor. Claudia, transmitámosles un poco a la audiencia, ¿no? A partir de esta investigación, ¿por qué es importante investigar y comprender los cambios psicoterapéuticos en niños y niñas que han sido víctimas de agresiones sexuales, ¿no? En el sentido del contenido, la evolución y los factores que influyen en el fondo, para que haya un progreso en el fondo en esta psicoterapia? Bueno, en primer lugar, las agresiones sexuales tienen una amplia extensión, ¿ya? Hay un estudio hace pocos años acá en Chile en donde el 26% de los adolescentes reportó haber sido víctimas de agresiones sexuales en sus vidas. Y eso ha estado también vinculado a un aumento en la oferta de atención, o sea, estos centros PRM que yo te comento, hay más de cerca de 120 centros a nivel nacional, entonces tienen una amplia extensión en nuestro país, pero los lineamientos para estos centros son muy generales. Entonces necesitamos poder tener mayor claridad de
cómo se produce el cambio, cómo lo comprendemos, qué podemos hacer para lograr el cambio, para en el fondo poder mejorar las intervenciones, pensando también en que las agresiones sexuales implican importantes consecuencias para los niños, para sus familias. Entonces necesitamos ver cómo podemos mejorar las intervenciones y que los niños logren cambios que permitan integrar la experiencia de abuso a su continuo vital, que puedan superar esta experiencia. Claro. Claudia, hablemos un poco acerca del equipo que forma parte de esta investigación y un tema que yo sé que es de mucho interés para ti y que tiene relación con el trabajo que se hace con tesistas de pregrado, de magíster y de doctorado. Bueno, esa yo diría que es una de las fortalezas que tenemos en este equipo de investigación. Tal como tú comentaste al inicio, tenemos distintas instituciones involucradas. Yo soy la investigadora principal de este proyecto Fondesit, pero tenemos otras 3 co-investigadoras que lideran junto conmigo el proyecto. Una de ellas es Marcia Olaverri, que es profesora de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica. Nicola Álamo, que es profesora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica, y Lucía Núñez, que es profesora de Psicología en la Universidad Alberto Hurtado. Y todas participamos del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, que también apoya este proyecto. El equipo también se conforma por ayudantes de investigación, tal como tú mencionaste, memoristas de pregrado. También tenemos una practicante de pregrado de acá de Psicología de la Universidad de Chile, y tenemos tesistas del magíster, de acá de la universidad, del magíster en Psicología Clínica Infanto-Juvenil y del doctorado en Psicología y del doctorado en Psicoterapia. ¿Ya? Entonces tenemos un equipo bien amplio y la verdad para nosotros es de mucha riqueza poder contar con tesistas de pregrado, magíster, doctorado, porque el trabajo en equipo es muy nutritivo, o sea, el cómo podemos complementar miradas, el cómo podemos discutir, apoyar los distintos procesos, además de que obviamente es un apoyo tremendo para poder realizar el trabajo de campo, o sea, permite que podamos realizar la investigación. Pero también es muy interesante porque cada uno de los tesistas profundiza o se focaliza en uno de los temas. Por ejemplo, tenemos una tesista de magíster actualmente que está profundizando en las características del juego en los procesos de psicoterapia. Entonces, nos permite poder ahondar en distintos elementos de esta investigación y eso nutre mucho el poder llegar a conclusiones más robustas del proceso de investigación, y creo que también es una experiencia muy nutritiva para todos los tesistas, porque en el fondo se nutren del trabajo de otros, aprenden a trabajar en un equipo, aprenden también lo que implica un proceso de investigación más allá de sus propias tesis. Entonces es un proceso súper, súper interesante. Claudia, ahondemos un poco más en esta investigación y cuéntanos, por favor, sobre las etapas de esta investigación, en cuál se encuentran actualmente y cuáles son los pasos que se vienen. Bueno, esta es una investigación que es bastante ambiciosa. Este es un proyecto que inicialmente estaba pensado para 4 años. Sin embargo, nosotros partimos el 2020, que como todos saben fue el inicio de la pandemia, por lo cual tenemos una extensión de 1 año más. Así que terminaríamos en marzo del 2025. Nosotros tenemos dos partes en esta investigación. Tenemos una parte que es cuantitativa y otra parte que es cualitativa, y en cada una de estas partes tenemos 3 momentos de evaluación. Nosotros estamos siguiendo a los casos en sus procesos de intervención, por lo cual hacemos una evaluación al inicio de la intervención, luego hacemos otra evaluación alrededor de 6 o 8 meses de intervención, y luego hacemos otra evaluación al final de la intervención. Y además en los casos cualitativos vamos a hacer un seguimiento entre 3 y 6 meses después de finalizada la intervención. En la parte cuantitativa vamos bastante avanzados porque partimos con esa parte. En la parte cuantitativa ya tenemos 78 casos en la muestra, y la mayoría ya estamos haciendo la evaluación como del momento intermedio, del momento final de la intervención. En la parte cualitativa
que la empezamos posteriormente, empezamos el año pasado. Tenemos ya 8 casos en la investigación, que es nuestro norte, era tener entre 8 y 10 casos, así que estamos ahí, pero tenemos distintos niveles de avance. Hay algunos casos que ya terminaron su intervención y hay otros que están empezando. Entonces, nos falta harto en la parte cualitativa de trabajo de campo, y en paralelo estamos analizando toda la información que tenemos, porque ya tenemos algunos análisis de la parte cuantitativa, hay otros que están pendientes. De la parte cualitativa ya hemos hecho bastantes análisis del momento inicial de la intervención, pero todavía nos quedan poder analizar las siguientes fases. Además, en esta investigación tenemos como distintas técnicas, por lo tanto, en la parte cuantitativa trabajamos principalmente con cuestionarios a los adultos responsables y a los profesionales a cargo del caso, y en la parte cualitativa trabajamos con entrevistas a niños y niñas, sus adultos responsables, el psicólogo y el trabajador social a cargo del caso, pero también videamos algunas sesiones psicoterapéuticas, lo cual ha sido de mucha riqueza porque nos ha permitido analizar, por ejemplo, elementos de cómo se construye la relación terapéutica, cuáles son las principales intervenciones que se realizan. Nos ha permitido, como les comentaba, por ejemplo, observar el juego que se da en el contexto terapéutico, si hay elementos de cambio que se observan dentro de las sesiones. Entonces, todavía nos falta trabajo, en términos de que nos falta terminar la recogida del trabajo de campo, especialmente de la parte cualitativa, pero también nos queda pendiente bastante análisis para poder tener resultados finales de la investigación y poder integrar toda esta información que vamos a obtener. Claudia, considerando la sensibilidad del tema, ¿cuál suele ser la respuesta, o en tu caso concretamente con esta investigación, cómo ha sido la respuesta por parte de los padres, madres o tutores, por parte de las y los profesionales y por supuesto por parte de las y los niños que están en este proceso? Bueno, mira, tal como tú dices, es una temática sensible y por supuesto tiene múltiples elementos éticos involucrados. De partida, obviamente, esto fue evaluado por el Comité de Ética y, por ejemplo, la parte cuantitativa, nosotros, tanto por razones éticas como técnicas, preferimos no incluir a los niños. En la parte cuantitativa solo se incluyen a los adultos responsables de los niños y a los profesionales a cargo del caso. Y en la parte cualitativa sí participan directamente los niños, y ahí obviamente tenemos múltiples resguardos, también con los adultos responsables, también en la parte cuantitativa hay muchos elementos de confidencialidad involucrados, por ejemplo, en la parte que estamos grabando videos. Obviamente los videos solo van a ser manejados por parte del equipo, no los vamos a presentar en ningún lado. Obviamente se resguardan todos los datos de identificación, pero también al ser una temática sensible tenemos protocolos en caso de desestabilización o identificación de situaciones de riesgo. Y uno de los elementos más importantes para nosotros es que nosotros trabajamos con una población que está siendo atendida, ¿ya? O sea, son niños que están en procesos de intervención. Por lo tanto, dentro de nuestro protocolo, cualquier situación que nosotros identifiquemos, la conversamos con los profesionales a cargo del caso para ver si, como en el fondo, la manera en que nos podemos hacer cargo de esa situación de desestabilización o de esa situación de riesgo. Lo cual creemos que es un elemento súper fundamental en esta temática, porque efectivamente eso nos da la posibilidad de que cualquier elemento que detectemos pueda ser intervenido adecuadamente. Y un poco a propósito de cuál ha sido la respuesta, en general hemos tenido bastante buena respuesta por parte de los niños y de las familias. Cuando hemos presentado la investigación, pensando también en que nosotros también exponemos todos los resguardos que tenemos. Obviamente hay familias que deciden no participar, o por ejemplo tenemos el caso de un niño que accedió a las entrevistas pero no a la videación. Por lo tanto, acá siempre se respeta a la voluntariedad de las familias en la participación. No obstante, obviamente eso ha sido uno de los desafíos, ¿cierto? El poder acceder a la muestra, y también las instituciones
han confiado en nosotros y los profesionales también han confiado en nosotros porque también tenemos una historia de trabajo conjunta. Hemos investigado previamente y por lo tanto conocen de la rigurosidad y el respeto que tenemos a los aspectos éticos dentro del equipo de investigación. Sin lugar a dudas, una trayectoria ampliamente conocida para nuestro departamento de psicología. Claudia, ¿cuáles sientes que han sido los principales problemas o desafíos con los que se han topado en esta investigación, además de estos detalles que estabas mencionando recién? Bueno, yo creo que un poco lo que ya comentábamos es parte de los desafíos, o sea, los desafíos éticos en el trabajo con población que está en intervención por vulneración de derechos es uno de los grandes desafíos, o sea, como no interferir negativamente, ¿cierto?, dentro de sus procesos de intervención. Nos preocupamos que todas nuestras entrevistas, la observación de videos sea lo más resguardada y la más cuidada posible, pero obviamente ese es un desafío que siempre tenemos que tener pendiente. Yo diría que otro de los desafíos es que así como es un elemento positivo que los niños están resguardados al estar en intervención, tiene el desafío de que la investigación tiene que adaptarse a los procesos de intervención. Por lo tanto, nos tenemos que ajustar a cuando los niños tienen sesiones, cuando la familia va al centro, si es que pasa algo dentro de la intervención que tenemos que cancelar nuestra entrevista, tenemos que hacerlo. O sea, obviamente se prioriza el proceso de intervención del niño por sobre el de la investigación. Y por lo tanto, eso siempre es un desafío práctico, pero obviamente necesario. Y otro tema que yo diría que es un desafío y que ha sido también uno de los como hallazgos preliminares más importantes de la investigación es todos los elementos asociados a los adultos responsables de los niños, ¿ya? Que son en su mayoría mujeres. Y nos ha ocurrido que hemos detectado, a propósito de la participación en la investigación, un alto porcentaje de adultos con experiencias de trauma temprano y también un alto porcentaje de adultas con sintomatología en el ámbito de la salud mental relevante. Lo cual ha sido un desafío para ver cómo transmitimos la información a los profesionales y un desafío porque los proyectos están focalizados, al ser vinculados a Mejor Niñez, están focalizados en los niños y se trabaja con las familias y con los adultos responsables en base a su apoyo a la protección de los niños, pero no hay pensado una intervención específica para los adultos. Entonces, yo diría que es uno de los desafíos que estamos pensando y discutiendo respecto de cómo también este es un elemento muy relevante, porque en la medida que los adultos apoyan los procesos de los niños, necesitamos también poder contenerlos a ellos, pero por otro lado también los recursos son limitados y están focalizados en los niños, por lo tanto es una importante discusión. Claudia, pasemos a los distintos aportes que representa esta investigación. Me gustaría saber tu percepción acerca de qué aportes pueden significar estos resultados para niños y niñas que son víctimas de agresiones sexuales, pero también pensando en el quehacer de los psicoterapeutas infantiles que trabajan en esta temática. Bueno, nosotros tenemos, y bueno, ya lo hemos hecho, todos los años hacemos retroalimentación a los proyectos que están aportando en la investigación y también empezamos a hacerlo en los siguientes años y cuando terminemos el proyecto, porque uno de los elementos que es importante es cómo la investigación va dilucidando qué va sirviendo en los procesos de intervención, qué es lo que va sirviendo para que los niños cambien. Y por lo tanto, nuestro desafío y el aporte es poder identificar cuáles son las intervenciones, qué aspectos de la relación terapéutica, qué aspectos de los adultos responsables que tienen que incorporarse dentro de los procesos de intervención. Por lo tanto, creemos que podemos dar bastantes luces para los profesionales que trabajan en estos
proyecto para que puedan identificar, y bueno, en general para los profesionales que trabajan en esta temática, cuáles son los elementos que hay que favorecer para lograr un cambio psicoterapéutico orientado a la resignificación y a la superación de estas experiencias. Y de esa manera también creemos que aportamos a los niños, en la medida que vamos generando lineamientos de intervención y vamos generando mejores intervenciones, vamos aportando a los niños y las familias que han vivido este tipo de experiencia. Y voy a añadir también otro desafío que hay para nosotros en esta investigación, y es ver cómo impactamos las políticas públicas, porque también a propósito de la investigación, de las discusiones que tenemos siempre con los profesionales de los centros también, de la sistematización de experiencia, hemos podido identificar también nudos críticos en las intervenciones y elementos que deben ser modificados. Y por lo tanto también siempre es un desafío cómo podemos impactar en las políticas públicas desde transmitir esta información a quienes generan los lineamientos para estos programas, pero también de poder transmitirlo en otras instancias que puedan implicar que los lineamientos para la intervención en estos casos también vayan mejorando y adaptándose a lo que desde la investigación se levanta como necesario. Por último, Claudia, entiendo que quieren abrir un Instagram para ir contando acerca de esta investigación y los avances que van teniendo. Sí, tenemos como un pequeño proyecto dentro del equipo de investigación en estas próximas semanas abrir un Instagram en donde vamos comentando los avances de los procesos de tesis. Hemos, por ejemplo, este año presentado en congresos, entonces difundir las presentaciones. También el año pasado publicamos un artículo, poder difundir el artículo. Así que aprovecho aquí de invitar a todos quienes les interese esta temática que puedan seguirnos. Todavía no lo armamos, así que, pero me imagino ahí que podemos luego poner el link en el Instagram del Departamento de Psicología, que es @psicologiauchile. Ahí podemos poner la información para que puedan seguirnos en Instagram y conocer de los avances de la investigación. Muchísimas gracias, Claudia, por venir al programa. Gracias a ti, Daniela.